Bueno, buenos días. Mi nombre es Lina Marcela García Bolívar, estudiante de Psicología del quinto semestre de la Universidad de La Guajira. Y en el día de hoy nos encontramos con el psicólogo Mateo Trujillo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la actividad es realizada para hacer una clase de preguntas sobre todo lo que es trastorno de personalidad y lo que desencadena de ella. Yo le voy a realizar unas preguntas y usted me va a responder. Es para de pronto indagar más, saber sobre el tema y así. Ok. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿qué es un trastorno de personalidad? Bueno, para definir los trastornos de personalidad, quizás se podría mencionar quizás como un conjunto de conductas que en su persistencia eh, no permiten el desarrollo, vamos a decirle, normal de la vida cotidiana de una persona. Entonces, podemos presentar o podemos evidenciar trastornos como el depresivo. O sea, son personas que cargan una tristeza muy profunda y digamos que este patrón de conductas tiene un largo proceder. Ha estado ahí por un tiempo y pues digamos que así se van desenlazando. Pero en general suelen ser conductas que no permiten a la persona realmente generar como sus conductas habituales, su horario normal, un impedimento para realizar una labor de trabajo, del hogar, con la familia, conductas que hasta pueden poner, digamos que en cierto riesgo, pongámoslo en palabras así eh, como un factor negativo ante ese dinamismo social de la persona. Entonces, digamos que los trastornos de personalidad no solo van para el paciente, sino que también hay un grupo de personas que van a estar afectados por esto. Ok. ¿Cuáles son las características principales de la personalidad? Mm, pues refiriéndonos a grosso modo en los diferentes trastornos, se tendría que tener en cuenta, serían creo que cuatro características. Una es la cognitiva, la otra es la afectiva, otra es la interpersonal y por último está el control de impulsos. Entonces, digamos que aquí es donde ya nos sentamos a ver cómo o cuáles síntomas o conductas aparecen en esta persona para ir diferenciando dentro de las diferentes categorías de los trastornos y de las diferentes y gran variedad que hay, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo manejar la situación con una persona que padece un trastorno de personalidad? ¿Cómo se maneja esto en consulta o? Mm, bueno, aquí de pronto me gustaría responderte desde mi experiencia y poniéndolo de pronto en comparación también a lo que yo tenía en mente cuando era estudiante, ¿vale? Eh, digamos que la respuesta correcta es, o más acertada, es una terapia, ¿no? Generar una terapia continua con la persona, fortaleciendo, identificando cuáles son esos puntos en los cuales se debe trabajar. Eh, Tener un trastorno de esto no significa que no puedas hacer nada en la vida ni que vas a cargar con esto necesariamente. De hecho, muchos de ellos pueden sublimarse, eh, se pueden ir trabajando hasta tener un dominio sobre ello. La persona puede llegar a tener un cambio de esas conductas o un control de ellas. Entonces, es complejo, porque realmente no es fácil que tú puedas tener con frecuencia un paciente en terapia si estás, digamos, en un entorno clínico. Si tú estás en un hospital, en mi caso, en un hospital público, te vas a dar cuenta de que lo que tú estás realmente haciendo ahí son casi primeros auxilios psicológicos de forma constante ante diferentes patologías y diagnósticos.
sin dejar de lado claramente a las personas, ¿no? Pero entonces no puedes creer que vas a tener a esa persona en un año de tratamiento, ni siquiera 6 meses. Con que una persona de pronto asista 3 meses es algo, wow, es demasiado increíble a veces que por consulta externa los pacientes lleguen y sigan también con su constante consulta. Son pocas las que demoran tanto tiempo, son pocas las que van a consultas tanto tiempo. Son diferentes las razones por las cuales no lo hacen. Digamos que hay que tener en cuenta de que hay algunas personas que vienen desde un urbe, desde la zona rural y vienen hasta la ciudad netamente para esa cita, o tenemos otras personas que realmente no tienen los recursos económicos para decir voy a coger un bus todos los días y, o bueno, no todos los días, pero sí una vez por semana para tener una plática con mi psicólogo, para tener mi terapia. No es algo que realmente pase tan frecuentemente. Lina, ¿habla? Hola, ahí esto me, me sacó el internet, pues, sigamos. Sí, Disculpa. te escucho de hecho un poco entrecortado a veces, se congela un poco la imagen. Eh, Sí, bueno, vamos se intenta, para proseguir, pues. ¿Sí me escuchas? sí, la verdad. Bueno, ¿cuál es el trastorno que más se da en los niños? Bueno, cuando vamos a hablar de trastornos de la personalidad en niños, realmente nos estamos metiendo también como en un punto interesante y de indagación. Hay que indagar ahí, como psicólogos, como estudiantes. Hay que hacerlo porque los trastornos o sea, diagnosticar un trastorno de personalidad en niños es algo complejo. Eh, los niños están en un cambio, en este momento ellos tienen, digamos, subidas y bajadas en su proceso de desarrollo, en lo cual es complejo y quizás también arriesgado eh, derivar un diagnóstico eh, a un niño, ¿no? O sea, tengamos en cuenta de que los contextos son diferentes. Hay niños que a lo mejor un caso de maltrato intrafamiliar, por lo menos, esto ya puede afectar el desarrollo del niño y no necesariamente tiene que desplegar un trastorno de personalidad, sino que puede ser un momento en el cual el niño no ha podido acomodar todo este mundo simbólico de recepción de estímulos y significaciones y eventos. Entonces, digamos que es muy cambiante como para realmente decir, este niño tiene este trastorno o XY. Y quizás esas situaciones que pasan cuando niño se reflejan ya en adulto, cuando ya se puede llamar trastorno de personalidad, ¿cierto? ¿Puede ser Exacto, así? sí. Sí, de hecho, lo que hace el manual diagnóstico es decirte que los síntomas se pueden presentar desde la adolescencia hasta la adultez. En la adultez suelen ser más frecuentes o más evidentes. Sin embargo, esos trastornos pueden irse formando de una forma más bien silenciosa o un poco notable a lo largo de la adolescencia. Y retomemos algo, la adolescencia también es un periodo complejo pues para la persona. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta los síntomas y cómo se presentan. Y pues bueno, también digamos que es necesario como ¿Y un cuáles grupo de apoyo, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas más comunes en trastorno de personalidad? O sea, de una persona que padece de trastorno. Ok, pues a ver, los trastornos de personalidad se dividen en tres categorías.
Está la categoría A, la categoría B y la categoría C. La categoría A, discúlpame que eso sí lo tengo por acá en mis apuntes, se centra un poco más en lo que vienen siendo pensamientos y comportamientos excéntricos o extraños, como lo definen básicamente en Internet. Eh, en estos casos, digamos que los llamamos así porque son conductas donde encontramos el trastorno paranoide, esquizoide. Entonces, pues, no solo tienen nombres curiosos, sino que las conductas de las personas también son llamativas. Digamos, en el trastorno paranoide, la paranoia es lo central, es el hecho de esa idea que surge sin un sentido alguno de que esa persona que me miró o que está susurrando en la otra cuadra me va a matar. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a matar, o sea, yo siento que me va a matar. ¿Sí? Entonces es un comportamiento y algo muy inscrito en la persona que va a desplegar también una respuesta, pues, digamos, un poco más chocante con la sociedad. Ahora imagínate esa persona llegando a la casa a decirle a sus familiares como que hay un man en la esquina que me va a matar. ¿Por qué? Porque está susurrando. Entonces, digamos que hay conflictos ahí. Ya entiendo. Pero Sí, entonces, eso es por ejemplo el grupo A. El grupo B se centra un poco más en lo que son los dramáticos, excesivamente emotivos e impredecibles. Ok, entonces pues aquí ya nos estaremos refiriendo por lo menos a un trastorno límite de la personalidad o también lo que se conoce como un trastorno antisocial o en último un trastorno histriónico. Eh, Aquí digamos que hay una labilidad más presente en esos cambios también emocionales y también unas conductas que, digamos en el caso por lo menos del antisocial, el antisocial atenta contra la norma. sí, sí. Entonces, digamos que es más impulsivo, más irritable, tiene unas respuestas un poco más agresivas a su ambiente y a las personas que están ahí. Entonces, bueno, encontramos como un cambio así más amplio, más... La Más palabra es... relevante, o sea, se ve más. El concepto sería una labilidad emocional mucho más alta pues que en otro tipo de trastornos. Y por último, pues en lo que es el grupo C, entonces pues ahí ya encontramos lo que son ansiedades o temores. Tras, uy, qué pena. Trastornos por dependencia, trastornos de obsesivos compulsivos, son ejemplos bastante claros de, ¿qué? Pues de estas conductas, ¿no? El obsesivo compulsivo con esta conducta repetitiva y bastante puntual y quisquillosa de hacer sus cosas hasta el punto de perder el significado del quehacer. O sea, ya es una persona que, digamos, a lo mejor organiza tanto sus libros para que queden milimétricamente acomodados. Regala un momentico, qué pena. Mis vecinos. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Bueno, entonces esta persona pierde el significado también de sus ritos, podríamos decirlo. Bueno, pues otra pregunta. ¿Cómo aborda usted este tema en consulta? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues, ¿cómo lo ha abordado? Mm, bueno, ahí voy a volver a repetir un poco lo que les dije. La experiencia de trabajar en un hospital, que es mi caso, te obliga a tener una respuesta rápida. Entonces, lo primero es ir a conocer al paciente, ir a indagar cuál es su situación y por qué razón está ahí, y si llegó solo, si llegó acompañado, si él fue el que decidió ir, etcétera, etcétera. Todo eso te va a empezar a dar como quien dice, un mapeo de la situación para también ver con qué tipo de paciente estás tratando, no solo en su trastorno, sino también en su proceso, porque es muy diferente a que un paciente tome la iniciativa de iniciar su proceso a uno que fue porque lo llevaron, ya sea forzado, ya sea por una crisis, ya sea porque la mamá lo llevó engañado, porque ha pasado. Que llegan y es como, yo cago aquí, yo no es como que, ok. Entonces, eh, lo principal es, yo diría que establecer un diálogo formal, un diálogo en el cual vas a tener un intercambio y vas a adquirir también ese conocimiento de su cultura, su historia, sus padecimientos y
pues bueno, ya cuando tienes todo este cúmulo de datos, es entonces quizás empezar también a trabajar desde la expresión o a identificar más bien qué son esas características o síntomas en particular donde tienes que centrarte más. Digamos en el caso de las personas que tienen un trastorno depresivo, son personas que suelen tener una autoimagen mucho más debilitada, por decirlo de alguna forma, o no tienen confianza en sí mismos. Entonces, todos estos aspectos son cosas que tú puedes ir tratando, no necesariamente una a una en sesión, sino que puedes trabajar hasta varias, trabajando desde dinámicas. Yo por lo menos trabajo desde lo que viene siendo la parte discursiva y la parte, o trabajo pues con apoyo de la arte terapia. Entonces, desde propuestas donde, no sé, si tu paciente de pronto se siente bien o le gusta pintar, ok, ahí ya tienes una herramienta clave para trabajar. El paciente te está dando algo que le gusta, ahora tú tienes una oportunidad de trabajar desde la pintura para generar algo diferente y que también tenga una experiencia diferente, no pintar por pintar, sino pintar quizás con una conciencia de que, no sé, estás trabajando un autorretrato. Entonces, bueno, si es un autorretrato, ¿cómo yo me observo ante el mundo? ¿Cómo yo me observo para mí mismo? ¿Cuál es la percepción que tengo de mí? Aquí ya estás trabajando también en autoestima, estás empezando a trabajar desde diferentes ángulos y de una forma muy práctica, en la cual brindas no solo un espacio de te voy a curar el trastorno, no, te estoy brindando un espacio de expresión. ¿Y cómo se llegan a producir estos trastornos de personalidad? ¿Qué influye en esto para que se Mm, produzca? bueno, con los trastornos de personalidad hay teorías, siempre van a haber teorías. Tenemos la parte que va a decir que puede tener cierta carga genética, como pues, o sea, que por ende también hay una parte orgánica de la persona que va a desenlazar este tipo de conductas. No es mi especialidad, pero digamos que eso ya lo trata las neurociencias, con todos los déficit o producción pues de neurotransmisores, áreas del cerebro que puedan activarse, no activarse, etcétera. Conjunto a ello, pues también está todo lo que viene siendo ese espacio, contexto, donde está la persona, como retomamos con los niños. Tú puedes tener un entorno favorecible, entre comillas, para tu desarrollo, en donde vas a tener un adulto que te va a dar un sostén emocional para poder afrontar ciertas situaciones, vas a tener una red de apoyo que va a estar ahí presente para guiarte, para explicarte también ciertos significados que a lo mejor no tienes claros, como la pérdida de un familiar o de un cercano. Un niño quizás no está preparado para darle un simbolismo a esto, pero tiene todo un grupo de personas que tienen la oportunidad de darle una explicación o hablar sobre el tema. Digamos que aquí también tenemos que tener en cuenta entonces la cultura, porque pues como en África de pronto, o en algunas culturas africanas, la muerte se ve también como no como una pérdida, sino como un paso a otro lado, a un espacio diferente. Aquí lo vemos más bien como la pérdida, aquí tenemos el llanto, el dolor. Entonces, pues, estas son Ay, características que hay que tener presentes para el diagnóstico también. Sí, o sea, ok. tú no puedes de pronto pensar que llega una persona de otro país, no, ni que otro país. Imagínate nomás trabajar con una persona a lo mejor de la costa. Cuando trabajas con una persona de la costa, yo aquí en Cali, entonces yo lo que encuentro es una persona que también tiene una cultura y una cosmovisión diferente. Y si él me dice que existe el duende, entonces yo tengo que sentarme a revisar la cultura desde la costa para decir, allá hablan del duende o el duende Claro. tiene un significado. Sí, no es que entonces el paciente tenga un Significado delirio. importante para él. Ujú. Exacto. Exacto, Mm, sí. Bueno, eh, con esto culminamos. La última pregunta fue esa, pues muchas gracias. Es una experiencia nueva e innovadora y me alegra mucho que haya sido partícipe de este proceso. Muchas gracias. Vale, Lina, un placer. Bueno.